encuestitis aguda que le viene a los políticos los domingos en la noche. Estamos con Mauricio Morales, estamos con la diputada Yomas y con la diputada del Real y miramos al tiro la planilla para ver cómo anda la cosa esta semana. Bien, esta semana, de acuerdo a los resultados de la encuesta CADE, ahí lo tienen en pantalla, Janet Jara con un 26%, sin variaciones con respecto a la semana anterior. Le falta por crecer desde mi perspectiva, considerando que su coalición de gobierno tiene en promedio cerca del 40% de los votos según la última elección local. En segundo lugar aparece José Antonio Kast, 24 puntos. Tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la semana anterior. Sin embargo, si uno considera las últimas 5 semanas, evidentemente que hay un retroceso desde el 29 al 24%, con la salvedad de que él tiene competencia fuerte por el lado de Evelyn Matei, Johannes Kaiser y también en cierta medida Franco Parisi. Tercer lugar, Evelyn Matei, 16 puntos, rebaja 2 con respecto a la semana anterior y detiene su crecimiento, el que venía mostrando desde hace 7 días. Cuarto lugar, Franco Parisi no se ha movido en las últimas 5 semanas, marcando 11 puntos. Luego, Johannes Kaiser, que tiene un leve incremento de 9 puntos, pero tampoco es una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la semana anterior, sin perjuicio de que en la misma encuesta llegó a marcar solamente 5 puntos porcentuales, ahora está registrando 9. La sorpresa para muchos es Harold McNichols, de 3 a 5 puntos, es una barrera psicológica el tener ese porcentaje. Y por último está Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés con 1 punto. Y el otro dato relevante es que solamente el 7% de los encuestados no sabe, no contesta, no le gusta ningún candidato, sencillamente no iría a votar, que es muy diferente al 25% que registrábamos en la elección anterior a estas alturas en 2021. Bueno, no sé si es relevante o si notan un alza de Janet Jara, una disminución progresiva de José Antonio Kast, es lo que uno podría ver, pero no sé si estoy correctamente interpretando los números. Y me sorprenden los 5 puntos de Harold McNichols, que me parece súper, pero para ser un personaje que no viene del mundo de la política, 5 puntos no es nada despreciable. No sé, me parece que es una buena encuesta. Totalmente. ¿No? O sea, por ahora, sí. Mira, nosotros igual siempre somos bien cautelosos, porque las encuestas son fotos del momento. Tenemos ahí la primera meta, que es ganar la primera vuelta. Para nosotros es fundamental llegar con la máxima de las fuerzas posible, y ahí tenemos todavía espacio para crecer. Así que vamos a estar consolidando de todas formas el mensaje. ¿Hacia dónde piensan crecer? Eso es interesante, porque lo que uno ve estadísticamente es que, claro, hay poco margen, porque podríamos decir, bueno, toman de Artés, toman de Meo, toman de los indecisos, pero no sé si tomen de Parisi o de Matei. O quizás sí, no sé. Puede ser, porque no sé, les pregunto de todas formas, o sea, mira, en este momento hay muchas personas que están indecisas o tienen más de una opción, o no están tan seguros tampoco de apoyar al candidato que en primera estarían apoyando. Entonces, y en ese sentido, lo importante es ir con soluciones a las necesidades que tienen las personas. Y base, además, en la experiencia de Janet Jara, que resolvió un problema bien importante que tenía que ver con aumentar las jubilaciones, que lo logra hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos potenciando a la candidatura. Tomamos, sí, como un buen impulso el que lidere la encuesta, y que se ha mantenido liderando la encuesta durante este tiempo, y eso por lo menos es una buena noticia, de todas formas. Ahora, también mirando, ¿cierto?, como para el frente, en la baja de José Antonio Kast. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Mira, lo atribuyo, no soy analista, no, lo dejo, pero no me voy a dar de experta. El único que sabe es Mauricio, todos los demás somos unos pillos. Pero estamos ya conversando. De todas formas, la gente puedo política opinar. En su casa y no es analista. Esto es una elección que nos interpela a todos. Totalmente. Yo lo que veo es que los anuncios que ha hecho en pensiones, que terminan poniendo en incertidumbre a los jubilados, que ya tienen la certeza de que en el mes de enero le van a aumentar las pensiones, pero que José Antonio Kast quiere derogar el Seguro Social y por lo tanto podría disminuir lo que ellos esperan recibir. Le pasó la cuenta. Yo creo que le pasa la cuenta. Puede ser, ¿eh? Puede ser eso, y también la generación de incerteza en general, porque también dice, voy a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Eso va a tener impacto? Es que al no responder esa pregunta que tuvo en el debate, quizás, digo yo, en la estrategia del silencio o de ser cauto a la hora de entregar entrevistas o de dar detalles o de hacer bajadas, quizás le está en este momento pasando la cuenta. No sé de qué manera eso beneficia. Con el fin de poder discutir si es que ese es el factor que explica este pequeño descenso de Kast. Totalmente. Son 1.400.000 personas que se verían beneficiadas
Y ya, de hecho, ya se están aplicando los aumentos de jubilación. Desde el mes de septiembre se ha aumentado desde la PGU a los que son mayores de 82 años y en el mes de enero va a aumentar sobre todo para las mujeres y para quienes cotizaron, que son los sectores medios. Entonces, ahí también el mensaje que se da de generar duda, de generar inquietud, de generar incertidumbre, yo creo que está teniendo sus efectos negativos porque las personas, sobre todo en un debate que costó tanto sacar, tuvimos más de una década discutiendo. Yo quiero ser bien clara en ese punto. Hay un liderazgo importante que sumó, obviamente, nuestra candidata, pero también un acuerdo al que se llegó de distintos sectores. Quiero dejar, antes de terminar, quiero decir algo. Yo quiero decir lo que yo pienso Porque lo que pasa es que José Antonio jamás ha dicho que va a bajar ni la PGU ni las pensiones. Le voy a dar todo el tiempo al mundo. Solo me gustaría a mí decir cortito, 30 segundos, menos, 20. Yo creo que es un error revisitar temas que están resueltos. Totalmente. Siempre ha sido un error. O sea, yo creo que los procesos políticos son largos, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo zanjado está, y creo que a José Antonio Kast no le ha reeditado en nada, por ejemplo, en su candidatura anterior, volver a poner el tema del aborto sobre la agenda. No es bueno, la ciudadanía ya integró la reforma. Bueno, Kast sí dijo que, claro, puede haber préstamo, hablado de hecho otros temas, pero no son sus quería pilares. Derogar el seguro social. Mira, pero puede ¿cómo no haber va a ser hablado de otros temas, hablar pero de no otros son los temas ejes, si él mismo no son los está ejes del gobierno reviviendo. de sus primeros 30 Es días. que y de él lo que mismo piensa está hacer. reviviendo ese tema. Entonces, si acá no estaríamos en esta polémica, si él no hubiera hablado, obvio, o sea, a mí me parece que es de toda lógica. Y de hecho, lo vuelve a plantear en el debate presidencial. Bueno, seguramente entonces, se lo presentó. yo creo que ahí hay un error se lo y que a preguntaron José Antonio y Kast están tratando los finalmente, errores, mira, quien pero va bueno. liderando las encuestas siempre van a tratar de atacarlo y van a tratar de poner, van a tratar de poner cosas falsas en... No, hay falsedad, sí, eso es lo que ha dicho él. Bueno, tal como a Janet Jara también le han dicho que ella fue ministra del Trabajo y que hoy día el peor empleo femenino con 100.000 empleos que han disminuido las mujeres han estado bajo hablando su, de que bajo le ha su mandato. afectado. Esos son temas que van saliendo y... Te voy con este dato. ¿Viste que es difícil hacer? Es difícil. ¿No les preocupa que... Te ríes tú, ¿eh? ¿No les preocupa que Janet Jara no sea competitiva en balotaje? Bajo ningún escenario, creo que solamente le ganaría Es competitiva con París y con Kaiser de acuerdo a las encuestas de segunda vuelta. Imagínate. Es que, mira, Por un escenario que... Lo que pasa es que estamos ahí todavía. muy enfocados en la primera vuelta porque igual la segunda vuelta son dos alternativas. Ya, pero no Y es... eso es mucho pero la segunda más- vuelta no es en 15 años más. No, totalmente, si tenemos que ir construyendo el camino para. Claro, pero de todas formas, en ese momento las personas también tienen que decidir entre dos alternativas, dos proyectos, y también eso clarifica las opciones para la persona que va a ir a votar, digamos. O es Janet Jara o es José Antonio Kast, con todo lo que eso conlleva. Entonces, en ese sentido, las diferencias también se han ido mostrando durante este tiempo y yo creo que se va a ir ahondando un poquito más a la medida que vaya desarrollándose. Sobre todo, además, porque hay propuestas de por medio. O sea, por ejemplo, en salud. Nuestra candidata ha presentado propuestas para alivianar el costo en los bolsillos de los medicamentos, ¿cierto? Y que cueste un 10% menos. Es una propuesta concreta. Y por el lado de José Antonio Kast, lo que vemos es que presentan de asesor económico a Jorge Quiroz, que fue un asesor de las farmacias para los casos de colusión. Entonces, ¿cuáles son las señales? Ahora, yo quiero preguntar...